Muy buenos días para todos, para todas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este panel organizado desde un postulado bíblico inicial, donde se reconoce que el sentido de un texto bíblico también es producto del encuentro con su lector. Sin duda, el proceso interpretativo requiere de la crítica bíblica y sus métodos que ponen en evidencia lo que conocemos nosotros como el detrás del texto. Pero el cruce entre historia del texto y el delante del texto, es decir, su lector actual, sus contextos actuales, permite explorar, sin duda, eso que llamamos nosotros reserva de sentidos que el texto puede tener. De este ejercicio hermenéutico vamos a hablar esta mañana. Nos ayudarán tres estudiosos de la Biblia y al mismo tiempo tres personas sensibles a la realidad del país y comprometidos con su transformación. Escucharemos en primer lugar al profesor César Augusto Barato Abello, después a la profesora Vivian Puente Roncancio y finalmente a nuestro profesor Edgar Antonio López. A ellos, a ustedes, les agradecemos esta mañana su presencia, su testimonio académico, su libertad de pensamiento y su deseo hondo por hacer crecer el sentido de los textos. A cada uno de ustedes se le ha asignado un tiempo no mayor de 20 minutos para su ponencia. De este modo tendremos al final de las exposiciones un espacio de diálogo entre ellos tres y los asistentes a este panel que hemos titulado Exégesis y Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Sean todos bienvenidos. Comenzamos entonces acogiendo en primer lugar al profesor César Augusto Barato Abello. César es padre de Diana Carolina, Ana María y Laura Sofía. Está unido en matrimonio con Norma Liliana Sarmiento Romero, biblista, con quien comparte el caminar de fe, de estudio bíblico y de acompañamiento de comunidades cristianas populares. César realizó estudios de psicología en la Universidad Nacional de Colombia, estudió teología, docencia y sagrada escritura. Es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y como tal licenciado en teología y profesional en ciencias religiosas. Actualmente hace parte del equipo de acompañantes de la Escuela de Pensamiento y Formación Francis Clariana. Hace parte de la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Es representante de la familia franciscana en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. También es representante de la Red Eclesial Panamazónica aquí en Colombia y es autor de diversos artículos donde expone el aporte bíblico a la lectura de realidades del país y del continente. En la exposición de hoy nos compartirá un panorama general del quehacer interpretativo en América Latina. De ahí el título de su ponencia, Apuntes de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Profesor César, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Para todas y para todos. Agradezco la invitación y no me demoro en las prolegómenos porque los 20 minutos se van corriendo. Pero estoy muy contento de volver a una casa que es del corazón. Más de 30 años, por favor, la diapositiva. Bueno, vamos no, ya esta era la presentación, la que sigue, por favor. Que es la estructura de la presentación y más bien arranquemos con la siguiente, eso que la primera parte tiene que ver con el contexto desde donde voy a escribir o escribí esta ponencia, que es una síntesis de un texto que venimos trabajando con Norma en los últimos años y que pretende ser un libro y que quiero contarlo en 4 páginas, 5 páginas. Por favor.
Ok, gracias. Más de 30 años de compromiso de fe a la luz de la Sagrada Escritura, en el caminar junto con comunidades populares, así como de ejercicio en la academia universitaria y de escuelas populares, me inspiran para presentar este esbozo de sistematización de mi práctica de biblista en referencia a la hermenéutica bíblica latinoamericana y del Caribe. La lectura de la Biblia en las manos del pueblo, la pregunta por cómo leer la Biblia, para qué leer la Biblia, el poner la Biblia en el horizonte de todos y cada uno de los escenarios, espacios y dimensiones de la vida, ya sea en lo personal, en lo comunitario, en lo social, en lo ecoambiental, como lugares de encuentro con Dios, han sido preocupaciones y tareas que he compartido con biblistas de nuestra patria grande, en la Iglesia Católica y con iglesias hermanas, reconociendo que han existido y existen diferentes perspectivas y claves epistemológicas para su abordaje, conservando unidad en la hondura de la identidad como hermenéutica bíblica latinoamericana. Por favor, la siguiente. Estas preguntas, inquietudes y propósitos se han hecho siglos anteriores. Lo que las hace nuevas en los últimos 50 años es el sentido que las enmarca en medio de los contextos por los que atraviesa el mundo, nuestro continente y la humanidad. Aquí el horizonte de la perspectiva contextual que entrelaza al mundo, la humanidad y la realidad se convierten en claves para comprender las inquietudes y los caminos por los cuales se han venido construyendo las respuestas y las prácticas como experiencias de fe. Las metodologías, las pedagogías y las epistemologías son columna vertebral de este caminar. Esta muy apretada introducción al tema nos pone delante del camino recorrido para llegar a este aporte a la hermenéutica bíblica latinoamericana en esta segunda década del siglo XXI. Notas preliminares. Perdón, esas notas las voy a cortar porque haciendo el ensayo me salía muy largo y no me alcanzan los 20 minutos, entonces me voy a saltar hasta la diapositiva número 9, ten la bondad, que es donde empiezan los 3 senderos de un mismo camino. Todo lo demás era contando un poco la experiencia que he hecho, el recorrido que he tenido en ese caminar para decir de dónde vamos a hacer la síntesis que se presenta. A manera, eso es, gracias. Y entonces ya, a manera de aportes de sistematización nacidas de las prácticas y experiencias de lectura bíblica popular con comunidades de sectores marginalizados de diversas partes del país y de la patria grande, presento las siguientes aproximaciones de camino en el hacer hermenéutica bíblica en perspectiva latinoamericana. 3 senderos de un mismo camino. Vamos al primero, por favor. Lo que sigue viene siendo construido junto con Norma, mi esposa, con quien además de compartir la vida, compartimos experiencias de comunidades populares y compartimos la reflexión para la sistematización de nuestra práctica. En este quehacer hermenéutico se descubren 3 senderos del mismo camino que entrelazados configuran un ejercicio de reflexión y pensamiento del aporte de biblistas en comunidades populares. El primero, la hermenéutica como relectura crítica al aporte de la exégesis textual. Delante de cada texto, en el estudio de preparación, en la construcción interpretativa, en el conjunto con las comunidades, como en la puesta en práctica de compromisos nacidos a la luz de la palabra, es necesario establecer un diálogo desde el reconocer los aportes de trabajo de la exégesis en general, sean de diversas fuentes o propias, de corte europeo, norteamericano o de otras latitudes o también latinoamericano. Diálogo que conlleve a identificar claves de sentido, de mensaje, de reflexión de la vida presentes en el relato como experiencias de vida, de comunidad, en la relación con todas las dimensiones de la vida. Delante de la exégesis es necesario un juicio crítico que permita percibir la mentalidad, los intereses, la epistemología, la comprensión de Biblia que hay detrás de cada estudio y aporte. Pues, como en el caso de la exégesis europea, la razón lógica centrada en una comprensión de la verdad que se hace conocimiento toma forma de deber ser, comillas, además con pretensiones de universalidad y perennidad que pueden conllevar a perder de vista lo concreto de la vida que reflexiona la comunidad que lee el contexto. Este diálogo con la exégesis se ha de plantear más allá de la centralidad del texto encerrado en sí mismo,
en intereses lingüísticos, de formas o estructuras en los que se han escrito los relatos que develan ideas, nociones o conceptos, sino que como texto que está en diálogo con la sociedad, la cultura, la nación, de manera que pueda ser escuchado como un aporte de experiencia humana que brota de una experiencia de fe, que desde la integralidad de su comprensión conserva y engendra posibilidades de humanidad en la justicia según las distintas tradiciones cristianas. Delante de este diálogo con la exégesis, es fundamental volver sobre nuestra propia práctica para reflexionar, tomar conciencia de nuestras opciones y desde ahí dialogar, contrastar, confrontar, aprehender en relación con la lectura y estudio de la Biblia y las posibilidades de orientación para la comprensión del mensaje y la puesta en práctica de la vida y la realidad de personas, de comunidad lectora y de creyentes. Mirar la mentalidad, como ya está dicho, el imaginario como con el que con el que nos acercamos a la Biblia, mirar las creencias que están a la base de la realización de los estudios, mirar el para qué se hace la lectura, el estudio, entre quiénes y el para quién, así como los contextos y medios a quienes se dirige. Ellos marcan sentidos e intencionalidades que no están propiamente en las líneas del texto bíblico, sino que corresponde al contexto del lector o de la lectora, de la comunidad y en general de todo quien se acerca al texto. Ahí las palabras pueden tener diferentes sentidos, por ello es esencial buscar el lenguaje adecuado y pertinente que conserve el mensaje original y al mismo tiempo sea original para los oyentes según el sentido de la voluntad de Dios. Mirar por fin el interés o los intereses y las posibilidades de diálogo con personas, escenarios externos al ámbito de la fe, de las iglesias o de creyentes. Considerar un lenguaje pertinente para el diálogo con la academia, con las ciencias, especialmente con las ciencias sociales y las ciencias humanas, e incluso un diálogo con la sociedad y el país de cara a la lectura de la realidad, a la comprensión sobre ella y al actuar humano y el aporte para la transformación del entorno, de la realidad y por supuesto de las personas mismas. Importante en este diálogo establecer prioridad por acercarse al reconocimiento de claves de contraste-conflicto. Esto lo quiero subrayar. Establecer prioridad para acercarse al reconocimiento de claves de contraste-conflicto de cara a las experiencias, saberes, prácticas, realidades e incluso estilos de vida presentes en cada relato y en cada libro de la Biblia como experiencia de comunidad. Ellas contribuyen a la formación del juicio crítico de las personas en la comunidad que hoy entran en la relación con la Biblia y contribuye a orientar el sentido, el hacia dónde de su experiencia de fe. Segundo, hermenéutica como relectura contextual de las experiencias de comunidad de ayer y de hoy. Primero, desde el reconocimiento de la Biblia como un libro que ayuda a comprender, aprender, asumir y vivir la cotidianidad y la realidad en clave de principios que están a favor de la constitución, de humanidad en el marco de la justicia, según el amor, en los niveles personal, comunitario, social y ecoambiental, a diferencia de la reducción al libro religioso, es decir, propio del culto, de la liturgia, de los devocionales, de la oración, sin que esto sea excluido, pero no visto como lo esencial y único. Desde ahí es necesario establecer un diálogo, encuentro entre la comunidad escritora y la comunidad lectora, es decir, la comunidad de ayer y la comunidad de hoy, juntas delante del texto. Aquí las realidades del hoy como punto de partida para el diálogo con el ayer presente en los relatos bíblicos, de manera que se perciban, descubran como experiencias de vida que ayudan a reconocer los sentidos e intencionalidades de los mensajes y enseñanzas que hay en un texto sagrado, en la revelación, en la tradición de fe del pueblo cristiano, como fuentes de su fe en el compromiso de su caminar personal, comunitario, eclesial y social. Segundo, este diálogo encuentro desde las realidades de contexto entre el ayer y el hoy, entre el ayer del texto y el hoy de la comunidad, sugiere reconocer tanto el marco en el que la comunidad escritora del ayer realiza la producción literaria de sus textos, no solo en cuanto fuentes o estratos literarios, sino que fundamentalmente en referencia a las condiciones de vida de quienes
hacen parte de la comunidad en medio de las realidades de su entorno, expresados en estilo de vida, en proyectos de sociedad, en relaciones ecoambientales, en teologías, tendencias y movimientos religiosos existentes, etcétera. Pues todas ellas marcan los contrastes, conflictos, otro elemento muy importante, los contrastes, conflictos en los cuales la revelación de Dios se carga de sentido e intencionalidades que preparan y disponen hacia la alternatividad liberación que se ha de encarnar en las prácticas y compromisos que nacen del encuentro con la palabra. Así entonces, dos movimientos que nos hacen la hermenéutica. Fundamental, los contrastes, conflicto entre el ayer y el hoy, el buscar lo que hay en la comunidad y la alternatividad liberación como experiencia vivencial de transformación. Pero también un acercamiento contextual desde la perspectiva latinoamericana y caribe supone y exige un reconocimiento de la comunidad lectora de hoy en cuanto a sus contextos de vida desde los cuales lee y carga de sentido los contenidos de la revelación. Entre estos contextos tenemos la historia, su historia, las experiencias de fe, las mentalidades subyacentes en su propia historia y en las comprensiones y prácticas de fe y como prácticas religiosas, las formas y procesos a través de los cuales se ha heredado y conservado la misma fe, así como los intereses y búsquedas de sentido de vida de quienes hacen parte de la comunidad. Pero también los contextos de realidad que, como en el caso del ayer, también configuran claves de sentido e intencionalidades en el contacto con la Biblia. Las condiciones de vida de quienes hacen parte de las comunidades en medio de las realidades de su entorno, expresados en estilo de vida, en proyectos de sociedad, relaciones ecoambientales, teologías, tendencias, movimientos religiosos. Ahí establecemos el diálogo entre el ayer y el hoy. Para acercarse a la hermenéutica de un texto como horizonte de sentido en una comunidad lectora, hoy es necesario detenernos a reflexionar los procesos que están presentes y los que están detrás del hacer este camino. Y tercero, hermenéutica como diálogo personal y comunitario en el encuentro con la palabra hacia la transformación de sí, del entorno, de la realidad. El encuentro con la Biblia como palabra de Dios ha de engendrar, animar y sostener una experiencia de vida en novedad personal y comunitaria, en justicia según la voluntad de Dios y como aporte en la construcción de humanidad, de relaciones en equidad y simetría con las personas y con toda la creación, de sociedad como mundo posible, en definitiva engendrar testimonios que incidan en el interior de cada persona, en la comunidad y en el aporte que se haga a la sociedad. Ahí comprendemos el oficio de instaurar el reinado de Dios. Así entonces, el encuentro con la palabra como expresión hermenéutica ha de encaminarse por una senda de transformación, de liberación, de vida nueva. Cada encuentro con la palabra en perspectiva bíblica latinoamericana ha de conllevar a procesos de alternatividad, liberación, como horizonte de sentido y como búsqueda de experiencia de fe, en contraste con las formas tradicionales de fe centralmente religiosizadas. Esto en relación con la conciencia que surge del diálogo con el texto y la experiencia de las comunidades de ayer que permiten identificar los contrastes, conflictos de la vida y de la realidad que se miran en el horizonte de la voluntad de Dios como proyecto de Dios. De donde se concluye que la hermenéutica bíblica latinoamericana asume un horizonte de integralidad en su ser y quehacer que haga posible la vida de las personas, centrada desde los empobrecidos y de cara a todas las realidades humanas, sociales y ecoambientales hacia la instauración del reinado de Dios. Y por último, conclusiones. Se dijo desde el principio que esta presentación es un esbozo de sistematización de mi práctica de biblista. Luego queda mucho por decir, profundizar, aclarar. Así que lo que he querido es abrir algunas puertas y ventanas que nos dispongan al diálogo que haga aporte a la consolidación de la hermenéutica bíblica latinoamericana. Entre las conclusiones, quiero proponer que para este diálogo se tome como punto de partida el considerar que toda relación epistemología hermenéutica encierra en ella y lo expresa en su desarrollo un horizonte de sentido que contiene una comprensión de Dios que al mismo tiempo
sugiere una visión y prácticas de las relaciones consigo mismo y el ser persona, de las relaciones con los demás y el entorno vital, así como de sociedad, de mundo, de vida y con Dios mismo. Tarea de la hermenéutica bíblica latinoamericana está en asumir las comprensiones, los sentidos, las enseñanzas y mensajes, las intencionalidades que los y las autores sagrados manifiestan en sus relatos, ponerlos en relación con la vida, la realidad, el caminar de las personas y de las comunidades de hoy, para ayudar a comprender el sentido de los textos, no como un texto del pasado, sino fundamentalmente en el sentido de intencionalidad para la vida, la realidad y el caminar de hoy. Un caminar en clave de alternatividad, liberación. Una hermenéutica que mediante un trabajo en diálogo interdisciplinar con otras ciencias y saberes percibe en los relatos bíblicos sus sentidos, sus conflictos, sus problemáticas, sus necesidades, sus sueños, y con base en todo esto escribe un texto nuevo que contenga el mensaje, las enseñanzas, la revelación de Dios que se nos dio en la Biblia y que adquiere nuevos sentidos en la vida de hoy, que orienta las prácticas de esos mensajes y enseñanzas en fidelidad y unidad entre el ayer y el hoy, las condiciones y prácticas de la comunicación, la proposición y la recepción de la fe, la experiencia de la fe que se hace compromiso, testimonio. Para quienes hemos hecho una opción por asumir una perspectiva de epistemología latinoamericana y caribe, es tarea asumir nuestro ser y quehacer de biblistas, unido a un compromiso de acompañamiento y seguimiento en procesos de las comunidades. Esto sí que es fundamental. Y quiero repetirlo porque ya termino. Para quienes hemos hecho una opción por asumir una perspectiva de epistemología latinoamericana y caribe, es tarea asumir nuestro ser y quehacer de biblistas, unido a un compromiso de acompañamiento y seguimiento en procesos de comunidades de fe, especialmente entre los más pobres, compromiso de trabajo y de diálogo interdisciplinar, académico y diálogo con las ciencias y saberes, compromisos de ser parte de la transformación de la realidad, de la sociedad, de las relaciones ecoambientales y del proyecto histórico en ellos en favor de la justicia según el amor de Dios como horizonte de nuestro actuar. Desde esta experiencia acumulada después de años de acercamiento a la Biblia, me hacen concluir que hemos de hacer el humilde ejercicio de volver a empezar, tal y como propone el texto de Hebreos, que es epígrafe de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César, y damos la bienvenida a la profesora Vivian Yaneidi Puentes Roncancio. Vivian es colombiana, es profesional en ciencias bíblicas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cursó y aprobó en esta facultad y en esta universidad los estudios de maestría en teología, con uno de los énfasis aprobados por el Ministerio. Le dije. Con uno de los énfasis aprobados por el Ministerio de Educación en Colombia y en esta universidad. Ese énfasis es precisamente maestría en teología con énfasis en hermenéutica bíblica latinoamericana. Hace parte de la primera promoción de ese énfasis. Actualmente trabaja con la rama judicial. Es en acompañamiento psicosocial y espiritual de las víctimas de delitos sexuales en alianza con la Fiscalía y la Unidad de Atención para Víctimas. Acompaña también la pastoral de la Fundación EUDES, especialmente en el encuentro con mujeres que ejercen la prostitución en el barrio Santa Fe, aquí en Bogotá. Es docente de griego bíblico y Nuevo Testamento en la Fundación Universitaria Unimonserrate y en el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Es autora de artículos donde relaciona la reparación integral de las víctimas con la interpretación de textos bíblicos particulares. En la exposición de esta mañana, Vivian desarrollará parte de ese trabajo con víctimas, interpretado ese trabajo a la luz de la Sagrada Escritura. El título de su ponencia es Reinterpretación de narrativas de violencias sexuales, una lectura de segundo libro de Samuel, capítulo 13, versos 1 a 22. Muchas gracias, Vivian. Bienvenida.
Bueno, muy buenos días. ¿Aquí me escuchan bien? Listo. Para mí es un gusto presentarles pues esta ponencia. Es fruto de mi trabajo de monografía y espero pues que ustedes también, así como yo, gocen de las experiencias y de los relatos de las mujeres que pues vamos a escuchar y vamos a leer. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la Asociación de Mujeres Víctimas, siguiente diapositiva, a la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, MUVICEN. Ellas fueron las que acompañaron este proceso investigativo. Son mujeres del departamento del Cesar quienes leyeron el texto que vamos a compartir en el día de hoy. La presente ponencia evidencia el carácter interdisciplinar de la HBL en perspectiva feminista, con base al paradigma vida, Biblia, vida. Por tal motivo, se parte de la realidad de las mujeres al destacar la narración femenina como una estrategia política y comunicativa. Posteriormente, se realiza la exploración del texto bíblico al incluir el proceso de lectura y un breve análisis del texto mencionado. Y por último, se vuelve a la vida y se retoman los hechos narrados por las mujeres y la situación de Tamar, la protagonista del texto, para hacer una reinterpretación de la categoría silencio capaz de transformar la realidad de las mujeres. Entonces, empecemos con el primer momento. Se llama, ha sido titulado La narración femenina como estrategia política y comunicativa. En la historia colombiana, una de las perspectivas ignoradas en los relatos hegemónicos del conflicto armado ha sido precisamente la perspectiva de género. Las voces de las mujeres son invisibilizadas en la construcción del discurso nacional. Ellas son víctimas de una doble opresión, la propia del contexto nacional al que se enfrentan y aquella derivada de las desventajas que conlleva su género. Al respecto, Virginia Capote enfatiza: ser mujer y más aún ser mujer pobre o indígena en Colombia ha supuesto un detrimento en el desarrollo personal femenino. Las luchas de las mujeres en torno a la visibilización de sus derechos y a la construcción de sus historias de supervivencia han estado en constante desventaja frente a sus semejantes masculinos. Los siguientes testimonios incorporan algunos patrones de agresión física recurrentes en contra de los cuerpos de las mujeres por parte de la presencia paramilitar del bloque norte en la zona minera del departamento del Cesar, especialmente en los municipios Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico y Agustín Codazzi. Siguiente diapositiva. Miremos estos testimonios, son breves fragmentos. A las mujeres las violan, las obligan a vivir con ellos, a trabajar, a prestarles sus servicios, a practicarse abortos. A otras las embarazan y cuando terminaban de hacer lo que querían con ellas, las llevaban para cierta parte y las mataban. En el Cañaguate hay una casa que nadie la habita porque al parecer allí enterraban muchachas. Ahí hay una fosa. Estas breves evidencias reafirman que los delitos sexuales en su forma y objetivo son patrones de violencia usados bajo el ejercicio de la fuerza y la amenaza, con distintas finalidades: la expropiación de tierras o bienes, el castigo para las mujeres que se oponen o para aquellas acusadas de estar vinculadas a otro actor armado. La obtención de información, el acceso a servicios sexuales bajo la modalidad de esclavitud sexual, entre otras. Así, las violencias sexuales pueden ser consideradas como formas de dominación y sometimiento, en donde los paramilitares o actores armados disponen de los cuerpos y de la vida de las mujeres para demostrar su poder.
Transformar esta relación androcéntrica de mando, obediencia, inscrita en los cuerpos y corporeidades femeninos por los grupos armados, implica un ejercicio de conciencia política que en el caso de las mujeres de Movicén conduce a procesos de empoderamiento que responden y cuestionan las distintas lógicas de sujeción. En este horizonte encontramos el siguiente testimonio. Siguiente diapositiva. Este testimonio es recogido por una de las líderes del movimiento y yo traje un audio, quisiera que lo escucháramos de viva voz de la mujer que lo cuenta. Le dije no al guerrero. Llegó a donde mi mamá un hombre y era el que comandaba y dijo que yo tenía que ir con él. Yo le dije no, prefiero muerta. Yo no sé, salí y me atravesé a una mula y dije que me mate la mula si quiere, pero yo no me voy de aquí. Yo no quiero seguir así con este miedo. Muy bien, este es el ejemplo, es uno de los testimonios y demuestra también o evidencia cómo las mujeres también en medio de situaciones de conflicto pues optan por hacer un ejercicio de resistencia. En consecuencia, las condiciones simbólicas e imaginarias que acuñan las narraciones de violencias sexuales de las mujeres colombianas interesan particularmente a esta exposición porque la Sagrada Escritura y la teología interactúan directamente en este terreno y están llamadas a hacer un aporte significativo, más aún cuando desde muchos frentes se han sustentado y alimentado prácticas que atentan contra los cuerpos y corporeidades femeninos. Un ejemplo claro de ello son los registros bíblicos que avalan la violencia sexual bajo los argumentos patriarcales de la cultura israelita. Para ahondar en el componente bíblico es necesario adentrarnos en el segundo momento de la HBE. Le dije no al guerrero. Llegó a donde... Ay, ese es el segundo momento. Ha sido titulado Proceso de Lectura y Análisis de Segunda de Samuel. Aquí pues solo tengo unos breves elementos, pues porque realmente fue un ejercicio un poco más profundo. El texto describe cómo el hijo primogénito del rey David, Amnón, recrea un plan malicioso para obtener el cuerpo de Tamar, su hermana. El hombre demuestra su poder y dominio haciendo de la protagonista un objeto maleable a sus pretensiones personales. Sin importar las consecuencias, hace uso de la fuerza física sobre el cuerpo de Tamar, la viola. La mujer resiste ante el atropello de su hermano, apela al honor familiar y sugiere una salida al conflicto. Sin embargo, el corazón de Amnón, cegado por la avaricia desmedida de poder, es incapaz de escucharla y en consecuencia la somete y la expulsa. El protagonismo del cuerpo de la mujer está determinado por las luchas de poder y de prestigio masculino. La adquisición de una mujer en el contexto en el que se circunscribe el texto es sinónimo de riqueza, estatus y poder. El uso del cuerpo de Tamar es un motivo de conflicto entre los hombres y representa un derecho de propiedad y de honor. En este sentido, la belleza del cuerpo de la protagonista la hace vulnerable ante las iniciativas de Amnón, el hijo del rey, un hombre poderoso que busca apropiarse de objetos bellos. En el texto, diapositiva, encontramos el verbo hazak en el versículo 14. Este verbo ha sido traducido por la Biblia Jerusalén. Voy a leer todo el versículo, pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y la forzó y se acostó con ella. Sin embargo, Alexander Abasili destaca que la preponderancia del verbo implica que un hombre ha ejercido fuerza física en contra de una mujer y que este es el papel vital de la concepción hebrea de la violación. Por consiguiente, se ha propuesto y junto con las mujeres lectoras también se propuso la siguiente traducción.
y no se dispuso a escuchar él la voz de ella. Hizo más fuerza que ella, la humilló y se acostó con ella. En este versículo, las acciones de Admón en contra de Tamar describen que la violencia sexual tiene relación directa con la influencia de poder, comúnmente delegado a los hombres líderes. En este sentido, las relaciones de género violentas en el tiempo de la monarquía representan a un sistema eminentemente patriarcal que desdice de la función política femenina. Por ende, es pertinente preguntarse por el rol que juega Tamar dentro del relato estudiado. Para dar respuesta, se ha planteado la siguiente estructura coayudada del esquema quinario. La estructura concéntrica que ustedes ven en la imagen dibuja un patrón simétrico de las ideas expuestas por el narrador. Y como tema central destaca el protagonismo de la voz de Tamar y sus negativas. Para ahondar más en el desarrollo de la trama, se realizará un breve comentario especialmente a esta sección de los versículos 12 y 13, titulada La voz de Tamar, y que desde la perspectiva de las mujeres lectoras del texto se constituye como la acción transformadora del mismo. Este segmento destaca la voz de Tamar, sus apelaciones y negaciones ante los hechos acaecidos en su cuerpo y corporeidad. Su voz es la gran protagonista y con ella se refleja un carácter potente dispuesto a responder y a luchar. Tamar se niega a las pretensiones de su hermano y articula un discurso coherente con la finalidad de persuadirlo. El contenido de su exposición incluye brevemente las siguientes cláusulas morales. Aquí, bueno, recojo 4 cláusulas morales según pues las expresiones que hace Tamar dentro del texto. Ella dice, no me sometas. Con esto Tamar hace alusión a las leyes en contra del incesto. Las consecuencias de una violación a una virgen son el matrimonio según Levítico 18:9 y una maldición según Deuteronomio 27:22. Esto es lo que está detrás de las palabras de Tamar y es lo que le puede llegar a esperar en ámbito legal a Admón según pues las consecuencias de sus actos. Lo segundo es un acto infame. Ella dice, no hagas esta infamia. Tamar advierte que con este comportamiento de Admón no se está comportando con un israelita y lo iguala a los cananeos, una persona que está fuera del pueblo, fuera del contexto del pueblo de Israel, rebajando su estatus de hijo de rey. Entonces, este es otro elemento. Por consiguiente, bueno, el tercer elemento es ¿a dónde iré con mi afrenta?, que representa la ruina de Tamar y el honor familiar, teniendo en cuenta que la virginidad tiene un valor político para el antiguo Israel y que era considerada como un bien valioso y una fuente de orgullo familiar, en donde los hermanos estaban obligados a salvaguardarla. Entonces también hay decadencia en el honor familiar. Y el cuarto elemento es, ahora habla, es una propuesta, ahora habla con el rey porque él no me retendrá a ti. Entonces, Tamar propone el matrimonio como una salida al conflicto, afirmación que denota la sabiduría de Tamar al reconocer que los actos de Amnón conducen a la decadencia moral de la corte real. Entonces, estos 4 elementos se establecen en el ámbito legal, en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito político. Es interesante. Entonces, Tamar, por medio de estas acepciones, es definida como una mujer mediadora, transgresora, capaz de expresión. Su voz apela a la compasión, a la compasión y a la razón de Amnón. Le ofrece sabios consejos para disuadir el curso de su acción. A pesar de lo anterior, ya voy terminando con esto, a pesar de lo anterior, Tamar es condenada a elaborar la humillación en silencio, lo cual subraya la naturaleza desesperanzadora del relato e incentiva en las lectoras
compasión ante su figura y acción. Las lectoras son testigos de la brutalidad y son traspasadas por la violencia del relato. Esto me parece tantísimo y hace parte también pues del ejercicio de lectura. El tercer momento, y ya esta es la parte final de la exposición, el tercer momento de la HBL, como ya explicaba el profesor anteriormente, es volver a la vida. Volver a la vida, retornar a la vida. Entonces, en este momento recojo los aportes más relevantes de los testimonios de las mujeres a la luz de los resultados del análisis narrativo del texto. Aquí esbozamos nuevos lenguajes de prevención útiles para las realidades de las mujeres hoy, al destacar una reinterpretación del silencio de las mujeres víctimas de violencias sexuales. Para el tal fin, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos que se encuentran a la base de las narraciones estudiadas. Entonces, siguiente diapositiva. Tenemos 4 elementos. El poder estructural. Este se configura a partir de las posiciones estratégicas adquiridas por la clase dominante para establecer relaciones de dependencia y control en las comunidades. El segundo elemento que está muy de la mano con el poder estructural es el tema de la violencia sexual, que es definida como transgresión. Esta no abarca a todos los pueblos en general, sino a grupos concretos, especialmente a aquellos que ostentan poder, la monarquía, la casta sacerdotal, los paramilitares, las guerrillas, los grupos militares estatales, son grupos que ostentan poder. La violencia sexual es una secuela de esta ostentación de poder. En medio de estos dos elementos encontramos el rol de la mujer. El rol de la mujer en contextos conflictivos posibilita la construcción de nuevos significados, la recreación de la justicia, la resistencia a los poderes coercitivos. De tal forma, la incidencia femenina se configura como lenguaje transformador que puede ser cotejado por las huellas, expresiones, heridas, cicatrices y secuelas psicológicas en sus cuerpos. Realmente, con esto, pues yo quisiera destacar un elemento interesante y siguiente diapositiva, y con esta termino. Las memorias femeninas perfilan las versiones contrahegemónicas de los conflictos y trazan estrategias políticas y éticas que abren caminos de justicia y paz. Ejemplo de ello, si quieres, siguiente diapositiva. Ejemplo de ello es Tamar, quien rompe su silencio para exponer su verdad en torno a los vejámenes cometidos por la monarquía. Y también encontramos en este mismo horizonte las narrativas de las mujeres, con la siguiente diapositiva, de las mujeres de Movicén, quienes reconstruyen los discursos históricos del departamento de Cesar para conducir a los lectores y oyentes hacia nuevas comprensiones del conflicto armado. Ya no se habla solo del accionar de Jorge 40, del Tigre o de Carlos Castaño. Ahora se habla de mujeres con historias y nombres propios. Ellas son las protagonistas, sus heridas y sus cicatrices corporales o psicológicas son los signos que procuran sensibilizar a la sociedad colombiana para que cambie su conducta y se reafirme como lugar de justicia y rectitud, a ejemplo de Tamar. Bien, con esto pues yo ya terminaría mi exposición. Quisiera solo dejarles esta diapositiva que es una propuesta por parte de las mujeres. Ellas leyeron el texto desde la versión de la Biblia Jerusalén y el epígrafe de la Biblia Jerusalén titula Admón ultraja a Tamar, a su hermana Tamar. Las mujeres consideran que este título pues oculta el obrar activo de Tamar dentro del texto y por ende proponen este que tengo acá, Tamar denuncia la violencia sexual de la monarquía. Entonces, este es el aporte de las mujeres y muchas gracias por escuchar.
Vivian, muchas gracias por tu aporte y tu trabajo, tu compromiso con la palabra y con la realidad del país. Muchas gracias. Acogemos enseguida al profesor Edgar Antonio López, magíster y doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. También es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, es licenciado en filosofía e historia de la Universidad Santo Tomás y es filósofo de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Edgar en la actualidad es profesor titular de nuestra Facultad de Teología, a la cual se encuentra vinculado desde el año 1996. Como miembro del Semillero de Investigación en Hermenéutica Bíblica Latinoamericana y miembro también del equipo interdisciplinario de docencia, investigación teológica, didascalia, ha participado en varios proyectos de lectura popular de la Biblia, lectura intercultural de la Biblia y lectura contextual de la Biblia. En la actualidad coordina el diplomado Espiritualidades Emergentes de la Biblia y Construcción de Memoria, desarrollado por la Corporación Casitas Bíblicas en colaboración con la Facultad de Teología de esta universidad. Como parte de su trabajo en torno a diversas formas de lectura comunitaria de la Biblia, ha acompañado grupos de víctimas de conflicto armado en Córdoba, Chocó y Valle del Cauca. También ha acompañado procesos de comunidades eclesiales de base en algunas zonas del suroriente de Bogotá y grupos de mujeres víctimas de violencia de género en diferentes partes de Colombia. Dada su amplia trayectoria investigativa en esta Facultad de Teología, hoy nos quiere presentar algunas experiencias de apropiación de relatos bíblicos por parte de algunas comunidades a partir de un marco teórico, hermenéutico e interpretativo de los textos. El título de su ponencia es Aportes de la lectura popular de la Biblia al trabajo hermenéutico y exegético en torno a algunas narraciones bíblicas. Profesor Edgar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su interés. Quiero agradecer también a mis colegas Carlos Montaño y José Alfredo Norato del área de Teología Bíblica por haberme permitido compartir con ustedes estas experiencias y a los organizadores de este congreso. Una gran idea celebrar estos 85 años conversando juntos. Bien, entonces voy a compartir en estos breves minutos, creo que solo tengo 15, era un pacto que acabo de velar, pero bueno, miren, quiero ubicar esto en la historia de la facultad. Voy a contar una anécdota que quiero que tengan presente para que valoren ustedes la transformación que ha habido en estos 20 años. Lo que voy a compartir transcurre desde el 2000 hasta el 2020. Luego una brevísima introducción sobre algunos elementos teóricos, como dijo Carlos. Y luego voy a compartir brevemente 4 cosas muy sencillas que he aprendido yo leyendo textos bíblicos con personas que no saben griego ni hebreo y que viven en veredas, que viven en barrios, pero que me han iluminado muchísimo para la comprensión de estos textos y sobre todo para mi vida como creyente. Y finalmente algunas conclusiones. Entonces, por favor, bueno, pero antes la anécdota que les dije. Bueno, miren, en el año 2000 vino un teólogo holandés, profesor de la Universidad Libre de Ámsterdam, y nos dio aquí un curso sobre profetas. Y al final del curso, eso fue como una semana, nos dijo, miren, yo estoy trabajando una nueva manera de leer la Biblia, que es la lectura intercultural, en la que una comunidad lee un texto bíblico junto a otra comunidad que lee el mismo texto bíblico, pero en un contexto cultural diferente. Luego ellos intercambian las interpretaciones y se preguntan por qué el mismo texto les dice cosas diferentes. Esa era la propuesta de Hans de Witt. El decano de entonces me dijo, Edgar, yo era el asistente de investigación, reúname a los biblistas. Los reuní, les comenté la propuesta y recuerdo 2 comentarios, no los he podido olvidar y quiero que los tengan ustedes como línea de base. Una biblista muy reconocida me dijo, Edgar, entregarle la Biblia a personas que no saben griego ni hebreo no es responsable. Y un biblista también muy reconocido me dijo, Edgar, si es la Biblia, la gente en cualquier parte tiene que entender lo mismo, porque es la Biblia. Ustedes juzguen
En estos 20 años, ¿cuánto hemos aprendido en la facultad? Bueno, entonces, por favor, tengan muy presentes este triángulo hermenéutico que propone Carlos Mesters. Para leer un texto bíblico, no basta el texto. En este caso voy a hablar de narraciones bíblicas, porque los textos que tienen un carácter narrativo le permiten a la gente que no ha hecho estudios bíblicos entrar de una manera mucho más fácil. Y son mucho más fértiles en la producción, este tipo de textos. Luego, el contexto. El contexto es la comunidad, es lo que dice Carlos Mesters. Y en el otro vértice del triángulo tienen ustedes el pretexto, que es la situación de la comunidad. O sea, un texto no se puede leer si no hay una comunidad lectora, y la comunidad lectora lo tiene que leer desde su situación. Ese es el pretexto. Entonces, esto es una cosa que quiero que tengan en mente. La siguiente cosa que quiero que tengan en mente es la del arco hermenéutico que propone Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que, digamos, el trabajo que hace la exégesis se ubica en un plano explicativo. Y es muy importante, no podemos prescindir de trabajo exegético en la comprensión de un texto, pero el reto para quienes saben Biblia es la lectura espontánea, porque muchas veces se conoce tanto el texto como se conoce un cuerpo del cual se hace una disección, o sea, no se le reconoce vida al texto. Entonces, lo que propone Paul Ricoeur es que para llegar a una comprensión profunda del texto, que es una apropiación del texto, tenemos que dejar que la explicación exegética no nos someta y nos anule esa lectura espontánea, que es una actitud existencial. Hans David habla del lector común. El lector común no es una persona, es una perspectiva. Es, si quieren ustedes, un lugar sociológico. Y creo que cuando uno ha estudiado Biblia, eso es muy difícil de mantener. Pero lo que quiero decir es que, bueno, en otra propuesta, Paul Ricoeur explica y dice, eso es como una trenza. Eso es como una trenza, o piensen ustedes en la doble hélice del ADN, en la que la explicación se va combinando, ¿sí?, con la lectura espontánea. Naïf es el término en francés, de manera que el proceso comprensivo es como una trenza en la que la explicación y la lectura espontánea se tejen. Bien, esto es lo que quiero que tengan presente, porque les voy a compartir una primera experiencia que tuvimos del texto que nos acaba de exponer Vivian. Nosotros veníamos de una primera fase con la cooperación de la Iglesia Sueca, en que nos habían dado unas becas para que los estudiantes de maestría hicieran su monografía en relación con el VIH. Entonces eso le decían los estudiantes, estoy haciendo la maestría en teología y VIH. En realidad esa maestría era la maestría en teología, pero la condición era que sus trabajos tuvieran relación con el VIH por una experiencia previa muy buena que había tenido la Iglesia Sueca en África. Entonces nos convocó a 4 instituciones de América Latina, y entonces nosotros veníamos de esa fase de cooperación, y nuestros colegas de la Iglesia Sueca nos dijeron, ahora queremos apoyarlos en investigación. Entonces dijimos, bueno, queremos leer este texto. ¿Y por qué este texto? Porque, como Vivian nos explicó muy bien, al final, Tamar, después de la doble humillación, cuando es expulsada de la casa de su hermano, ella sale gritando y se echa ceniza. Y eso a nosotros, uno de los grandes aprendizajes que yo tuve en la primera fase de estas monografías de los estudiantes, era que nosotros en las iglesias estigmatizamos a las personas con VIH, al punto que muchos servicios religiosos se hacen solo para esas personas, ¿sí? Usted no venga a la misa a las 8 porque me espanta la gente. Yo celebro misa a las 8, pero de la noche, cuando ya no estén otras personas aquí. Escuchamos eso. Entonces, como era el problema de estigmatización tan fuerte, dijimos, pues aprendimos tanto que no queremos dejar de lado lo que acabamos de aprender. Entonces escogimos ese texto de Samuel 13 para trabajar con estas amigas nuestras de Huellas de Arte, a quien debo agradecer porque todo lo que aprendimos con Huellas de Arte, que ahora son nuestras socias, tienen la semana entrante un evento, estamos invitados. Bueno, de esto lo que a uno le quedan son amigos y amigas en realidad, y eso es lo mejor. Bueno, entonces dijimos, queremos trabajar porque este texto habla de la estigmatización y de la autoestigmatización. Y entonces empezamos a trabajar con ellas, son procesos largos. Esto que les estoy contando duró 3 años. Entonces nosotros les decíamos, bueno, y entonces vamos a trabajar ahora
el tema de la estigmatización, ¿no? Porque ustedes han sido estigmatizadas y aquí hay una estigmatización. Entonces, y nos decían, sí, profe, pero antes queremos contarle otras cosas. Y para sorpresa de nosotros, creo que más de la mitad de estas mujeres habían sido víctimas de violencia sexual como Tamar. Entonces fue una resignificación que hicieron del texto, no solo por la experiencia que ellas tenían como amas de casa que habían sido infectadas por sus esposos de VIH, no eran mujeres en condición de alto riesgo porque eran amas de casa que habían sido infectadas, y claro, el problema de estigmatización existía, pero en realidad ellas querían hablar de cómo en la historia de Tamar ellas encontraban lo mismo que les había pasado. Entonces fue para nosotros sobrecogedor escuchar todos estos testimonios. Bueno, pero les voy a compartir algo y es lo siguiente. Hay una parte en la que Tamar prepara el alimento para su hermano enfermo, que Vivian nos ubicó ahora creo que en la parte del nudo. Y entonces yo, bueno, no tengo tiempo de mostrarles qué dicen diferentes traducciones que leímos con ellas, pero lo cierto es que David envía a Tamar, parece que en complicidad, seguramente con su hijo preferido, Amnón, para que Tamar prepare delante de Tamar unos alimentos. Y yo leyendo varios comentarios bíblicos, porque a veces la gente piensa que uno cuando hace estas actividades, César, basta llevártelas de colores y una vela. Y la Biblia, por supuesto. Sí, eso es necesario, pero también hay que leer mucho para que el ejercicio salga bien. Entonces yo leyendo un comentario, vi que según algún experto, estos alimentos que Tamar prepara tienen cierta connotación. Hay algunos que dicen que eso tiene relación con un rito para pues, curar ciertas deficiencias de la virilidad masculina, o puede ser también alguna forma en la que se prepara. Bueno, el hecho es que uno de esos comentarios decía que esas preparaciones de esa masa se levantan, y que ese levantarse se parece a una erección, y que el resultado son unos buñuelos, pastas, masas, como digan sus Biblias, y que podían tener forma de corazón. Entonces yo, de camino a nuestro taller que lo hicimos ahí en la Casa de las Carmelitas, en la 45 con 30, pasé por una panadería porque íbamos a hacer un bibliodrama. Y entonces compré unos corazones, ¿no? Sabemos los bogotanos, esos corazones son sí, son dulces, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces cuando hicimos el bibliodrama, Tamar, que estaba representado por un hombre, además fue fantástico. Entonces, Tamar preparó eso, y cuando puso los corazones, porque se puede hacer el bibliodrama sencillamente representando la narración bíblica, pero es muy interesante entrevistar a los personajes. Entonces todo el mundo puede intervenir. Entonces cuando vieron que las tortas que yo había llevado tenían forma de corazón, una amiga de nosotros, Janet, dijo, un momento, ¿por qué estas tortas tienen forma de corazón? Yo dije, no, bueno, algunos traductores del texto y expertos en hebreo dicen que podría haber sido esa la forma. Y ella dice, aquí están responsabilizando a Tamar de lo que pasó. Entonces la pregunta que yo les dejo ahí, después de esa experiencia, es, ¿de alguna manera el texto sugiere que la víctima pudo haber propiciado la violación? O sea, el hecho de que se diga que la preparación tiene parte de un rito para curar problemas de virilidad, que la torta pudo haber tenido forma de corazón, ¿eso no está poniendo el texto del lado de los victimarios? La pregunta que nos hacíamos con ellas entonces es si no hay complicidad del texto con los varones de la casa real, porque a todos nos quedó claro que Jonadab, que fue el de la idea, que Amnón, que fue el perpetrador, que David propuso las cosas, no quiso proteger a su hija, y que Absalón parece que sabía, porque en el desenlace Absalón ve que Tamar viene corriendo y le dice, ¿acaso tu hermano ha estado contigo? Demasiada información tenía. Entonces, ¿acaso el texto no está tan bien confabulado contra Tamar? Esa es la primera experiencia que quería compartirles. Bueno, otro texto, Jueces 19, 1 al 30, quizás estén familiarizados ustedes con esta terrible historia de violencia sexual. La levita, el levita tiene una concubina, una mujer joven, y ella, bueno, después se lee todo el texto porque ya va con el tiempo. La mujer joven abandona la casa del levita. Este texto lo leímos también con nuestras amigas de Huellas de Arte, porque lo que al final de la investigación, en la evaluación nos dijeron, profe, queremos leer otro texto con ustedes. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver
sí lo podemos hacer. Pero pues nos fue tan bien que quisimos ampliar esto a otras dos comunidades. Unas mujeres que eran sobrevivientes de prostitución, que acompañan las hermanas adoratrices, y unas mujeres en condición de prostitución que se habían organizado en un colectivo que se llama Sueños Sin Límite. Entonces, lo que les voy a compartir pasó con Sueños Sin Límite. Resulta que nosotros con el otro grupo, el de las adoratrices, una de las cosas que hicimos en el proyecto fue celebrar los 40 años de la Fundación Miquelina, que es una fábrica de ropa deportiva en las que ellas logran encontrar una alternativa laboral y eso les ayuda a salir del mundo de la prostitución. Y nos hicieron una entrevista en Javeriana, en la emisora Javeriana, y yo rápidamente le dije al periodista sobre el texto bíblico, le dije, no, y entonces hay traducciones diferentes. En unas traducciones se lee que la mujer se enfadó con el levita y se fue a su casa de su padre. Pero hay otras traducciones que dicen, le fue infiel y se fue de la casa del levita y se fue a donde su padre. Entonces el de la entrevista me dice, pero eso es bastante diferente. Y al parecer alguna de ellas había escuchado el programa porque les habíamos invitado a esto y entonces esta fue la discusión. La mujer abandona la casa del levita. Eso está ahí en los versículos 2 y 3 del capítulo 19 de Jueces. Simplemente ella se enojó con el levita, como propone la Septuaginta, y fue bien recibida por su padre. O sea, a ellas les extrañaba que sencillamente se enfadó y se volvió a la casa del papá, y el papá la recibiría. Porque la experiencia que ellas tienen es que cuando su pareja les ha maltratado, muchas veces les ha pegado, y ellas van a donde su familia, le dicen, hija, es su marido, devuélvase para su casa y arreglen las cosas, aquí no la podemos recibir. Esa es la experiencia que ellas tienen. Entonces ellas estaban ya un poco sospechosas acerca del texto. Varios comentarios leímos, que hemos preparado un artículo sobre esto con mi colega Juan Alberto, leímos muchos comentarios bíblicos. Algunas dicen que la diferencia en la traducción se debe al error del copista. Pero un poco la pregunta es, ¿aquí no hay acaso complicidad, encubrimiento en el texto? Porque hay otras traducciones, o sea, unos se van por la línea que dice que la chica se enfadó y se fue. Hay otros que dicen que no, le fue infiel y entonces se fue. Pero si le fue infiel y el levita se fue detrás a hablarle amorosamente para que volviera con él, aquí hay algo muy raro en ese texto. Resulta que en el texto más teorético, que es de donde sale la traducción de que le fue infiel, hay unas traducciones alternativas que están en discusión en el mundo de los exégetas que parecen decir que en realidad el levita había prostituido a la chica. Entonces, la pregunta es si la chica más bien no estaba siendo objeto de explotación sexual y ella se fue, huyó a la casa de su padre. Bueno, esto es realmente importante porque para todas ellas que están en condición de prostitución, eso sí que les hacía sentido. Dijo, claro. Y fíjense ustedes, con el otro grupo había una lectura inicial dominante que al principio cuando se encontraban con el texto dijo, claro, él se fue detrás porque además esperó 4 meses, ¿sí? O sea, esto es un dato importante, se esperó 4 meses antes de ir a buscar a la chica. Bueno, pero lo cierto es que él termina entregando a la chica para que la violen y cuando llega a la casa con la chica, la descuartiza. Entonces, este texto tan cruel hace sentido desde la experiencia de estas mujeres en condición de prostitución porque conocen muchas historias. Entonces dicen, claro, el tipo, o sea, si el tipo la había prostituido, sí tiene sentido que la chica vaya a casa de su padre y sí tiene sentido que el hombre la busque 4 meses después y que al final termine esto como termina. Bien, gracias. Como se va agotando el tiempo, voy a pasar más rápido sobre las otras 2 experiencias. Leímos ahora, bueno, las 2 experiencias que les conté son 2 trabajos que hicimos con lo que se llama lectura contextual de la Biblia, en la que la comunidad lee la Biblia, digamos, ella misma, y por eso es tan importante comparar traducciones. Esto que les voy a presentar en los escasos minutos que me quedan, que son 2 proyectos de lectura intercultural de la Biblia, o sea, cuando una comunidad tiene como referente otra comunidad,
es el proyecto que les contaba yo de cómo hemos venido trabajando hace 20 años con este profesor holandés. Bueno, por eso dice, la historia de la viuda del juez, leída entre viudas por causa del conflicto armado en Colombia y El Salvador. Con mi colega José Vicente Vergara, nos fuimos allí y con Oscar Albeiro Arango nos fuimos a Córdoba. Allí en Tierra Alta, los jesuitas tenían la parroquia de San José, ellos venían haciendo un trabajo formidable de lectura bíblica con las comunidades campesinas y pues estábamos invitados hacía tiempo a no alcanzo. Bueno, listo, voy a hacer lo que pueda, nada más no veo las diapositivas, perdón. Bueno, entonces miren, resulta que nos fuimos a leer el texto de la viuda del juez, ustedes ya la conocen, supongo, que dice que Jesús, para enseñarles a rezar, les contó esta historia y es de una viuda, no sabe qué se le hizo a la viuda, pero el juez no quiere operar justicia, como seguramente Vivian sabe que opera la justicia colombiana con las víctimas, sobre todo cuando son mujeres. Entonces el juez no le hacía justicia y ella insistió, hasta que el juez dijo, me cansé, voy a hacer justicia. Y entonces dice el texto, y entonces Jesús les explicó que si cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Bueno, miren, nosotros leímos esto desde sobrevivientes de la guerra civil, mujeres que han participado también en la guerra civil, y viudas de Tierra Alta, Córdoba, por el accionar de los paramilitares. Cuando leímos ese texto surgieron preguntas como, ¿por qué una historia sociopolítica con esa potencia, ¿sí? de lo que han padecido ellas para que se les haga justicia, está envuelta en un tema pues más bien piadoso? ¿Sí? O sea, si uno le quita, digamos, el inicio y el final, la historia hace mucho mejor sentido. En eso, digamos, tenían razón, porque se sabe que la historia fue enmarcada en otro tema que es el de la oración, pero el núcleo original es el de la historia de la viuda del juez, una historia de impunidad. Y aquí viene lo interesante. ¿Habría sido suficiente la persistencia de la viuda? Profe, esa señora tuvo que haberse acostado con el juez, porque si no, ese juez no habría hecho justicia. Una experiencia durísima que ellas conocen. Sí, a ustedes les da risa, pero en verdad es algo muy doloroso que las mujeres tengan que acostarse con el juez, o sea, acceder a favores sexuales para que la justicia opere. Entonces, bueno, y entonces ustedes van a decir, pero ven, sus colegas del 2000 tenían razón, la gente puede entender cualquier cosa porque no saben griego y hebreo. No, en realidad, gracias. En realidad, esto se debe a la experiencia que ellas tienen. Bueno, otro grupo de unos muchachos nos dijeron, eso fue con lo de las maras, o sea, esa señora tuvo que, le mataron el hijo o el esposo en una mara y llegó con alguien de la mara y el juez hizo justicia. Pues estas señoras, desde su experiencia, lo que hacen es llenar el vacío narrativo, que es el término técnico de Paul Ricoeur, con esto. Para dar alguna explicación, la mujer tuvo que haberse acostado con el juez. Algo muy doloroso de nuestra realidad en la administración de justicia. Siguiente diapositiva, por favor. La otra, leímos con las comunidades del barrio Las Lomas el texto del encuentro entre María Magdalena y el resucitado. Y bueno, esto se convirtió en un asunto de género, porque ustedes saben que esto va mezclado con una historia. La historia de María Magdalena está cruzada con otra historia que es sobre Juan y Pedro, que van al sepulcro. Y lo que ellas decían es, ¿por qué los discípulos varones regresaron a casa? O sea, ellos llegaron, vieron lo mismo que María y se fueron para la casa. María se quedó junto al sepulcro y tuvo una experiencia de encuentro profundo con el resucitado. Vale más el testimonio de los varones, aunque no hayan tenido una experiencia profunda como la de María. Y en cambio de contarles las conclusiones, quiero aquí, así como tengo gratitud con las mujeres de Tierra Alta, tengo gratitud con las mujeres de las comunidades del barrio Las Lomas, y termino con esto, aunque no he terminado, que es un poema que compuso la señora Blanca, que se hace llamar Alondra, a propósito de este texto y donde se puede ver un poco la pregunta que está de fondo. ¿Por qué, si las mujeres tuvieron la experiencia más profunda, el testimonio que más valía era el de los varones? Entonces termino con las palabras de Alondra, que además no la cantó porque toca guitarra.
María Magdalena, temprano al sepulcro llena de dolor, llega a rendirle tributo postrero a su Rey y Señor, al hombre que un día, sin ver su pecado, le brindó amor y sacando de su cuerpo cansado 7 espíritus, la redimió. Entra al sepulcro vacío, donde han llevado al dueño de su amor. Jardinero, si tú lo sabes, dilo por favor. Yo lo llevo allá a mi casa, pero, oh, milagro, escucha su voz. Jesús está vivo, allí a su lado, con todo su amor. Gozosa le agarra, su mano llena de fervor. Suéltame, María, que aún no he subido a mi Dios. Ve y dile a mis hermanos que muy pronto los veré. Díselo también a Pedro, que tenga confianza y fe. Magdalena regresa, no le creen, la tachan de loca, pero a ella muy poco le interesa. Ha visto su rostro llenito de amor. Ha resucitado. Ahora más que nunca lo lleva escondido en su corazón. Entonces juzguen ustedes cuánto hemos aprendido en estos 20 años leyendo la Biblia en los barrios y en las veredas. Muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Es una interesantísima presentación de lo que se hace, de lo que se está haciendo después de esos 20 años y de esas anécdotas que contaste tan particular. Hace 20, no lo olviden, ya estamos en otro momento histórico. Muy bien. Oye, tenemos poco tiempo ya para preguntas. Yo voy a hacer lo siguiente, queridos panelistas. Voy a leer rápidamente 2 o 3 preguntas para cada uno. Las preparan y la responden de la manera en este momento. Bien, estamos sobre el tiempo. Entonces, profesor, hay preguntas dirigidas a cada uno de ustedes, así que por favor las atendemos así. Para el profesor César Augusto Barato. Agradecen a todos las presentaciones hechas, claro que sí. Dicen, profesor César, ayúdenos a especificar lo latinoamericano. A partir de la visión general que usted presentó, por favor, describa lo específicamente latinoamericano, si es posible. ¿Por qué hablar de hermenéutica? ¿Es posible hablar de hermenéutica o hermenéuticas en América Latina? Bien. Y otra pregunta de las que han llegado, pero solamente como para tener un pequeño horizonte, profesor. El tema de la oración. Alguien pregunta sobre el lugar de la oración y las expresiones de religiosidad popular en el ejercicio de la interpretación bíblica. ¿Podría tener alguna palabra, profesor César, sobre el tema? Bien, vamos a dejar allí esas 2 para usted. Y para Vivian. Profesora Vivian. El acompañamiento a las mujeres violadas sexualmente requiere en muchas ocasiones un acompañamiento psicológico, a veces individual, a veces grupal. ¿Cómo integrar estos tipos de procesos de acompañamiento a los procesos de lectura contextual de la Biblia? Esta también recoge un poco las problemáticas actuales. La leo para ti también, Vivian. Hace unos meses, las mujeres indígenas violadas durante la guerra civil en Guatemala pidieron justicia. Y después de 20 años de los sucesos militares y paramilitares que fueron los victimarios, fueron condenados y llevados a la cárcel. ¿Qué solución se propone desde la denuncia del abuso que aparece en la Biblia, que propone la Biblia, para realidades similares, por ejemplo, en esta guerra civil en Colombia entre guerrilleros y paramilitares? Si puedes darnos alguna palabra al respecto. Bien, creo que 2 también te hice ya, ¿verdad? 2, bien. Entonces, profesor Edgar. Parece que en la lectura de 2 de Samuel 13:1-22, con las mujeres que viven o conviven con VIH, la clave de lectura o el problema identificado, que es la estigmatización, fue identificada por usted o por ustedes, los que trabajan desde fuera con el grupo. ¿Cómo podemos trabajar con los lectores, con el problema o las claves que ellos mismos puedan identificar y no por nosotros los facilitadores? Y bien, también una segunda pregunta para ti. ¿Qué es lo que hace la lectura o relectura del texto sagrado que realmente permita transformar o resignificar la realidad de una persona o de una comunidad? También para ti, Edgar. Bueno, son 6 preguntas. El tiempo es demasiado breve. Yo les pido
pues tratar de agruparlas quizás, no sé, estamos sobre el tiempo, así que como ustedes deseen y que sus respuestas nos ayuden un poco a ilustrar y nos animen a este ejercicio interpretativo que estamos llevando aquí a cabo en nuestra reflexión. Mientras preparan las respuestas, yo aprovecho a saludarlos a todos ustedes en nombre también del semillero de hermenéutica bíblica latinoamericana. El profesor Wilmar hablaba y anunciaba esos espacios que tienen los estudiantes y algún equipo de profesores para desarrollar ciertas temáticas particulares. Un semillero de hermenéutica bíblica latinoamericana ha organizado un simposio precisamente de hermenéutica bíblica aquí en la Facultad de Teología. Lo realizaremos el 29 y el 30 de septiembre. 2 días completos para hacer esto que los panelistas han puesto aquí en evidencia. En las mañanas desarrollaremos marcos teóricos de reflexión y en las tardes trabajaremos lectura de textos por medio de talleres bíblicos. Quienes estén interesados, a la salida tenemos una pequeña mesa donde recibirán ustedes el plegable con la información requerida e incluso se pueden ya inscribir al simposio hoy mismo, 29 y 30 de septiembre, para todos cordialmente invitados. ¿Qué tal? ¿Listo? Empezamos en el mismo orden de presentación. César, Vivian y el profesor Edgar. Muchas gracias. Te escuchamos, César. Gracias, Padre Carlos. ¿Qué es lo específico de una hermenéutica bíblica latinoamericana? Hay muchas cosas que es muy difícil de concretarlas. Yo dije en la presentación 2 cosas que me parecen fundamentales. La primera, realmente no hay una sola hermenéutica bíblica en América Latina. Originalmente, la primera parte que yo había escrito sobre esto iba a hacer referencia a cuáles son los énfasis de la hermenéutica, por ejemplo, en el sur del continente, Argentina, Chile, incluso algo de Uruguay. ¿A qué se dedica fundamentalmente? ¿Cuál es la diferencia que hay en Brasil? ¿O cuál es la diferencia que hay en Centroamérica? ¿Cuál ha sido la característica de Colombia, por ejemplo, en la hermenéutica bíblica latinoamericana? Todas tienen una perspectiva diferente, pero justamente, ¿qué es lo que las aúna? Las aúna lo contextual. ¿Y qué es lo central de lo contextual que marca cada una de esas regiones que estoy haciendo un paso rápido? Lo que las aúna es la vida, lo que está aconteciendo en el interior de cada una de esas regiones. Eso que palpita como lo fundamental que da sentido a sus vidas o que les genera conflicto o que les genera interés o por donde quieren construir nación o proyectos, eso se convierten, ese es el camino a través del cual se realiza la experiencia epistemológica del encuentro con la palabra. La vida es la clave, pero la vida entendida, y esto es propiamente latinoamericano, también es esencial, en clave de alternatividad y liberación. No se puede quedar simplemente como ha quedado en muchas de las expresiones de evangelización en nuestro continente. Bueno, tengamos paciencia. Esta es la realidad. Ahí comprendimos lo que pasa y ahí nos quedamos. No. Lo propio de una hermenéutica bíblica latinoamericana, como nos lo están contando Vivian y Edgar, son ejemplos de lo que indica e impulsa la transformación para generar y engendrar vida nueva. Y por ello hay que subrayar ese hecho de la búsqueda de alternatividades, de construir alternativas que generan liberación, salvación, diríamos también en términos teológicos. Y lo segundo que yo querría, ¿no? Lo segundo que yo diría muy rápidamente en relación con la oración, miren, la perspectiva de oración que hago referencia en el caminar de las comunidades que he acompañado, está en la clave de comprender el Espíritu, de asumir el Espíritu de Dios. Para eso es esencialmente la oración,
porque al asumir el Espíritu de Dios podemos entrar en diálogo, podemos entrar en la mirada que establece el contraste y un conflicto de la realidad personal o de la realidad local o de la realidad de la comunidad o de la realidad de la familia y poder decir, aquí Dios hace camino o no hace camino y qué es lo que hace que sea posible el camino junto con Dios, que nos engendre transformación y engendre y genere vida. Yo por ahí me quedo rápidamente. Muchas gracias, César. Excelente, muy amable. Vivian, 2 preguntas también brevemente, por favor. Gracias. Listo, bueno, la primera pregunta, bueno, yo anoté lo siguiente, ¿cómo integrar los procesos a cómo integrar otro tipo de ciencias, otro tipo de acompañamientos, específicamente el psicológico, al proyecto de la HBL, ¿cierto? A la lectura de la Biblia. Yo creo que esto es uno de los plus precisamente de la propuesta hermenéutica latinoamericana, porque como nos explicaba Edgar, tenemos el triángulo hermenéutico, el triángulo de Carlos Mester, ¿cierto? Nos habla del contexto, el pretexto y el texto. Específicamente, el caso del pretexto sería lo que toca a nuestras realidades hoy. Y esto exige del biblista también un diálogo, yo diría que interdisciplinar con otro tipo de ciencias. No solamente la psicología, tendríamos que hablar también en el ámbito filosófico, ¿cierto? Tendríamos que hablar de un diálogo y de un encuentro sociológico, ¿sí? A nivel antropológico, la percepción que se tiene del ser hombre y mujer en las sociedades actuales. Todo eso hace parte del pretexto. Y todo eso tiene que motivarnos a nosotros como biblistas o como teólogos también a entrar en diálogo, a comunicarnos frente a las realidades de las comunidades con otras disciplinas. Entonces tiene que ser un camino en llave, digo yo, ¿no? Porque no se puede de otra forma, tiene que integrarse en las disciplinas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué solución se propone pues para estas realidades de violencia y de lucha y de empoderamiento de las mujeres? Miren, desde la experiencia yo les puedo decir que hay un elemento muy interesante y es el trabajo comunitario. Cuando en el caso de las mujeres, yo sé que también en algunos círculos, en otros círculos también se da, pero en el caso de las mujeres, trabajar juntas es un elemento que aporta muchísimo. ¿Y que aporta qué? A esta hacerse conciencia de que somos sujetos activos dentro de la sociedad, somos sujetos políticos capaces de actuar y de levantar nuestra voz frente a algunos vejámenes, pues ya sea de la guerra o de las circunstancias sociales. Entonces, el trabajo colectivo es indispensable y por eso la lectura desde la hermenéutica bíblica latinoamericana siempre también va en alianza, en grupos, en grupos claves, en circunstancias específicas. Entonces, la lectura comunitaria puede ser una propuesta para precisamente fortalecer los procesos de empoderamiento de las comunidades. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por tus respuestas. Muy amable, muy bien. Edgar, finalmente, gracias. Gracias por las preguntas. Miren, el ejemplo que conté y que ustedes allí han subrayado para esta problemática de las claves de lectura de un texto bíblico me parece muy bueno, porque nosotros, como bien expresé, íbamos pensando en lo de la estigmatización porque era lo que hemos aprendido, pero ellas tenían una realidad mucho más profunda que vieron en el texto. ¿Cómo hacer para que la comunidad, miren, tenemos que tener relaciones horizontales con las comunidades? De hecho, nosotros tuvimos que aprender investigación, acción participativa, porque lo que suele suceder cuando un profesor de una universidad va a una comunidad popular es que entiende que va a dar clase, ¿sí? Y ese no es el rol, ese no es el rol. Exacto, entonces imponer unas lecturas. Entonces lo primero es establecer, pero eso cuesta mucho en verdad, apertura, ¿sí? La apertura a que aquello que esta señora que no sabe leer, porque muchas no saben leer, entendió cuando le contamos la narración o cuando escuchó que
Eso es tan importante como lo que está consignado en los comentarios bíblicos que tenemos en nuestra biblioteca, ¿sí? Poner la teología popular al mismo nivel de la teología profesional, y esta distinción que acabo de hacer incluso es muy criticada, porque no debería ser, pero ese es un gran reto. Entonces, la apertura. Luego también la escucha, porque nosotros pues nos habíamos podido cerrar, porque efectivamente nuestra idea era otra, pero nosotros no íbamos a investigar sobre ellas, sino que queríamos conversar con ellas, y por eso pudimos aprender tanto, incluso cuestiones de lenguaje. Nosotros antes hablábamos de estas mujeres han sido infectadas o son portadoras, entonces dijeron, si quieren que trabajemos con ustedes, lo primero es que no vuelvan a usar esas palabras. Aprendimos. Y luego también, pues para nosotros muy importante, la autonomía, respetar la autonomía de las comunidades. Ese es el gran reto. Y no me lo preguntaron, pero aquí ya me hicieron pensar con esta pregunta. Nosotros no les dimos las posibilidades de elegir el texto. Y bueno, no tengo tiempo para contarles cómo fue el primer encuentro, pero fue muy lindo porque Mayerlin vino aquí al frente de la biblioteca y entonces me dijo, bueno, yo estoy aquí porque Carolina me dijo que podía confiar en usted. Entonces le dije, camina, nos tomamos un café. Y cuando yo le dije, vamos a leer la Biblia con ustedes, me dijo, ¿qué? ¿Nos van a evangelizar? Después de que la iglesia nos tiene tan estigmatizados, ahora a ustedes no se les ocurre otra cosa sino leer la Biblia. Entonces le tuve que regalar un libro de lo que habíamos leído de Lucas 18 en Tierra Alta. Le dije, mira, míralo y luego si quieres nos volvemos a tomar otro café a ver si podemos trabajar juntos. Y terminaron ellas diciendo, queremos leer otro texto con ustedes, porque dijeron, aquí no todas somos creyentes, pero encontramos una gran fuente de espiritualidad en esto y queremos seguir. Bueno, sobre la otra pregunta, la lectura del texto para que sea realmente transformadora, está muy asociada a mi respuesta a la anterior. Miren, confiar en la interpretación que la comunidad tiene de la realidad, porque como nosotros tenemos aquí la biblioteca y expertos y tal, entonces hacemos el proyecto, llegamos a Atlántico, estamos trabajando en Palmar de Varela, en Santo Tomás, en Soledad, entonces nosotros llegamos con el diagnóstico de la realidad, ahí perdimos el año, porque ellas son las que viven esa realidad. Entonces, toda esa información que nosotros traemos desde aquí, desde nuestras bibliotecas, pues muy bien, pero nosotros nos tenemos que sentarnos a escucharlas. Y cuando las escuchamos, entendemos y confiamos en la lectura que hacen de su realidad, y tenemos que respetar la priorización que ellas hacen de sus problemas, porque aunque la iglesia sueca nos diga, les financiamos si es en violencia de género, pues ellas son las que conocen cuál es la real necesidad de sus comunidades. Y no imponer lecturas dominantes, no imponer lecturas académicas. O sea, nosotros allá no vamos a dar clases, ¿sí? Y es muy importante no hacerlo, porque entonces no escuchamos, no vemos. Entonces, ver y escuchar a la comunidad es lo que puede permitir que la lectura del texto sea liberadora para ellas y liberadora para nosotros, que fue lo que no alcancé a exponer. Edgar, muchísimas gracias. Vivian, excelente. Muchas gracias por tu presentación, profesor César. Una alegría tenerlo de nuevo aquí en esta casa que tanto lo aprecia. Muchas gracias a ellos. Un aplauso de verdad como reconocimiento de su aporte.